Bueno, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la sesión de asesoría del curso de Derecho Civil. Es para mí un gusto poder estar nuevamente con ustedes y poder compartir un poquito información que se encuentra efectivamente dentro de la plataforma, pero que principalmente, pues, la clase de plática puede ser una que ustedes podrán escuchar posteriormente y en la cual ustedes podrán pues aclarar posiblemente dudas que pudieran tener durante el curso. Quiero comentarles lo siguiente. Voy a grabar la sesión y voy a compartirles una presentación en PowerPoint que espero les sirva, los oriente un poquito más sobre el tema. El tema que vamos a ver en esta sesión 3, corresponde a la unidad 5 y a la unidad 6, se llama personas morales y los atributos de la personalidad. Las personas, tanto físicas como morales, gozan de atributos, ¿sí? Características propias de estas. Y esto es lo que el día de hoy pues voy a comentarles. Antes de compartirles la presentación, quiero recordarles, de hecho ya está dentro de la plataforma, un mensaje en el cual ustedes tienen que entregar una actividad. Es importante que la revisen y si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy para servirles. Las indicaciones de la actividad se encuentran ya dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces, pues no son complicadas, la actividad no es nada complicada, pero tiene un valor. Entonces recuerden que tienen que entregarme las actividades en esta semana para que yo pueda evaluarlas y a más tardar el martes, miércoles, esté dándoles resultados de la siguiente semana. Eso por una parte. Por otra, recordemos también que la semana pasada tuvimos examen. No he visto los resultados que hayan obtenido, pero espero que les haya ido muy bien. Si alguno de ustedes tuviera alguna duda sobre lo que obtuvieron en el examen, pues acérquense conmigo, con mucho gusto lo revisamos y podemos aclarar las dudas que pudieran tener. Bueno, les voy a compartir mi presentación. Permítanme un segundo. Se está cargando la presentación. Está un poquito lento en la red, pero no se preocupen, se está cargando. Un segundo. Permítanme. Estoy teniendo un poquito de problemas con la presentación. Aquí está, perfecto. Ok, bueno, en la diapositiva número 2 viene lo que es el temario de lo que vamos a ver en esta ocasión. Y los temas son la personalidad, los atributos de la personalidad, qué significa, qué es lo que a nosotros nos importa en relación con los atributos, su concepto. Vamos a hablar de uno de los atributos que se llama capacidad,
¿sí? Los dos tipos de capacidad que tienen. Vamos a ver el nombre, su concepto, el domicilio, ¿sí? Los tipos de domicilio, el estado civil de las personas físicas, ¿sí? La nacionalidad y, por supuesto, las personas morales. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Ok, empezamos por una introducción. Para que las personas físicas y las personas morales las podamos distinguir, ¿sí? Es importante identificarlas. Y para esto, las leyes pues, le han brindado lo que se le llama personalidad jurídica y capacidad desde distintos enfoques, ¿sí? Entonces, empezamos por primero que nada por entender el concepto de personalidad. La personalidad ya lo habíamos mencionado en la sesión número 1, pero lo repito con mucho gusto, es la capacidad que tienen las personas físicas y morales para ser sujetos de derechos y de obligaciones, o sea, para poder gozar de lo que le llamamos el derecho objetivo, la cual surge en el momento en que nace. Incluso ya hemos comentado un poquito sobre la cuestión de los concebidos. ¿Los concebidos gozan derechos? Sí, gozan de derechos, claro que sí. Y sobre todo en el momento que nacen y son desprendidos del vientre materno completamente, a través del corte del cordón umbilical, pues en ese momento ya sabemos que fueron viables, ¿sí? ¿Hasta qué momento? Pues hasta la muerte, ¿sí? Ya sea físicamente o que se presuma de una muerte, que también eso es algo que se vio en la sesión anterior. Sin embargo, nos menciona aquí la presentación, para que pueda repercutir en el campo del derecho, pues es necesario que cumpla con determinados requisitos esenciales, los cuales nosotros le llamamos, o mejor, o mayormente lo conocemos como atributos, ¿sí? El primer atributo, vamos a ir empezando por las definiciones. Atributo, su definición son aquellos elementos esenciales que posibilitan que una persona, ya sea física o ya sea moral, acredite su individualidad y desarrolle sus beneficios. Como lo ven, acrediten su individualidad, o sea, completamente que es una persona ajena a otra, completamente distinta, y desarrolle, pues, obviamente, sus beneficios. Las personas físicas tienen los siguientes atributos: nacionalidad, capacidad, el estado civil, el patrimonio, el nombre y el domicilio. Esos son los atributos de los cuales gozan las personas físicas. Lo repito: nacionalidad, capacidad, estado civil, patrimonio, nombre y domicilio. Ahora bien, más adelante vamos a ir viendo cada uno de estos. Empezamos por la capacidad. La capacidad es el atributo más importante que gozan las personas, tanto físicas como morales, pero ahorita nos vamos a enfocar más a las personas físicas, ¿sí? Y esto es por el simple hecho de ser sujeto de derechos, lo que implica tener una capacidad jurídica. La capacidad es la facultad que tiene el individuo para que se reconozcan sus derechos, pero también se comprometa a cumplir con sus obligaciones. Esto es que puede reclamar sus derechos, como los que se encuentran consagrados en la Constitución mexicana en los primeros 29 artículos, que son los derechos humanos y sus garantías individuales, así como, pues, la obligación de contraer, ¿sí?, compromisos, ¿no? Y que de cierta forma los tiene que cumplir, son lo que le llamamos las obligaciones. ¿Cuáles son o cuáles vienen siendo estas características de la capacidad? Pues primero que son únicos, son intransferibles, son indivisibles y son imprescriptibles. Ahora bien, ¿cómo vamos a ir viendo cada uno de estos? ¿Por qué mencionamos que son únicos? Pues porque nada más pertenecen a la persona que lo tiene, o sea, al individuo. Cada uno de nosotros, los seres humanos, las personas físicas, somos únicos y no
nuestros derechos son irrenunciables, son nuestros, o nada más pertenecen a mí, y no puedo andar compartiéndolos, o no puedo andar delegándolos, son míos, ¿sí? Son mis derechos. ¿Qué más también? Son intransferibles, como lo mencionaba anteriormente, no pueden cederse a alguien más, ya que son personalísimos, la capacidad es una situación personalísima, ¿sí? Entonces, por tal motivo no puede ser que yo le conceda a otro y le pase este atributo de la personalidad. Son indivisibles. ¿Qué quiere decir esto también? Que permanecen inmutables, no se pueden coartar o cortar. Y son imprescriptibles. El transcurso del tiempo no impide que sea válida o vigente. ¿De qué quiere decir esto? Pues que nuestra capacidad es para siempre, hasta el momento en que llegáramos a fallecer. En ese momento podemos perder nuestra capacidad de goce o por circunstancias distintas del ejercicio. Ahora bien, tenemos dos tipos de capacidad, como lo acabo de mencionar, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Y en qué consiste cada una de estas? Bueno, la capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Estos se adquieren con el nacimiento, como ya se los había comentado, y concluyen con la muerte. Es propia de todos los sujetos. Si no la tienen, desaparece lo que llamamos la personalidad, ya que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. Basta ser un ser humano para que se reconozca la calidad de goce y como consecuencia la personalidad. En el derecho todo ser humano pues son personas, pero la capacidad de goce se otorga a un ser ya concebido, es decir, que se encuentra en el vientre materno, pero el mismo derecho destruye esa personalidad si no nace vivo y viable, ¿sí? O sea, ese ser, esa mujer que ahorita se encuentra embarazada y que pues en su vientre tiene un pequeño, ese pequeño ya tiene capacidad de goce. En el momento en que nace, la empieza, pues la puede empezar a ejercer, ¿sí? Si nace vivo, pero si desafortunadamente llegara a nacer muerto, pues como lo dice aquí mismo, ¿no? El mismo derecho, las mismas normas jurídicas, pues destruyen esa personalidad. Ya no va a poder gozar de esos derechos porque ya no existe el ser. Ahora bien, la capacidad del ejercicio supone la posibilidad de que el sujeto haga valer directamente sus derechos, ¿sí? Es el momento en que uno mismo puede ejercer esos derechos, a eso se refiere. Sí, ya sea que celebre a nombre propio actos jurídicos, contraiga y cumpla con obligaciones o ejercite acciones. ¿Sí? Es el poder llegar y decir, quiero yo ir a comprar este inmueble o quiero ir a comprar este automóvil. ¿Yo por qué? Pues porque tengo la capacidad de ejercicio. Aquí cabe mencionar algo muy importante. La capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad. Sabemos que en nuestro país la mayoría de edad es a partir de los 18 años. Pues a partir de ese momento, pues tienes capacidad de ejercicio. Ah, pero tú eres menor de edad, tienes 16 años, sí, heredaste un inmueble, pero lo quieres vender. Bueno, este acto jurídico de la venta solamente lo vas a poder llevar a cabo a través de un representante legal. Y esto sobre todo se da porque es importante proteger al menor. ¿Sí? Sabemos que existe gente pues que realiza fraudes, que engaña a otras personas, y los jóvenes pues menores de 18 años principalmente se considera que todavía un poco de su inocencia pueden caer en la trampa de algún mañoso. Entonces, para evitar que sean víctimas de un fraude o de alguna situación en la cual les puedan engañar, pues entonces es a través de un representante legal, que puede ser su tutor, el que puede realizar los actos jurídicos, considerando que el tutor o el representante legal cuida los intereses del menor. Entonces, repetimos, es la capacidad de ejercicio, es ese derecho que tienen todos los mayores de 18 años, ¿sí? Para contraer obligaciones, para celebrar actos jurídicos,
¿sí? Para comprometerse a obligaciones jurídicas. De lo contrario, pues lo tiene que realizar, como mencioné, a través de un representante legal. Ahora bien, ¿qué es lo que seguiría? Bueno, pues sigue el estado civil. El estado civil de las personas físicas es una situación jurídica que se determina por la relación que guarda dentro del seno de familia. ¿A esto qué se refiere? ¿Cómo se encuentra la persona física dentro de la familia, el grupo primario considerado la familia? Dichas relaciones se constituyen desde 1857 por instituciones que fueron creadas por el gobierno, como es el registro civil. Y también, pues, por la relación que nace del parentesco, que tenemos parentesco por afinidad y por consanguinidad. Bueno, el matrimonio, el divorcio y el concubinato es a lo que nosotros llamamos el estado civil. El concubinato, pues, es la relación que nace entre dos personas, principalmente o primordialmente mayores de edad, que deciden irse a vivir juntas y que, dependiendo del estado en que se encuentran las personas, pues se va a considerar como concubinato. Hay relaciones que con un año de convivencia en pareja ya están consideradas como concubinos, pero hay estados de la República que no, que mencionan 2 años mínimo de concubinato y en una relación familiar similar a la del matrimonio. Ahora, dichas instituciones, como decía, pues las leyes crean derechos que son conocidos como derechos que surgen del estado civil de las personas, como cuáles, pues el derecho a heredar, la sucesión legítima, la exigencia de los alimentos y llevar el apellido de los padres, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona fallece pero no dejó testamento, pues la sucesión es inmediata, sí, pero sí tenía hijos, pero sí tenía esposa o tenía concubina, pues nada más con demostrar la relación de parentesco que existía entre estos, pues ya con eso es suficiente para la herencia. Ahora bien, en la cuestión de la exigencia de los alimentos, pues esto es cuando se exige la famosa pensión alimenticia, ¿sí? Entonces también existen normas jurídicas que regulan esta situación que se presenta lamentablemente en las familias o en los padres e hijos. Y el derecho que nace también de llevar los apellidos de los padres. Ahora bien, el estado civil, como lo mencionaba, es una situación jurídica concreta que guarda una persona en relación con la familia, en relación con el Estado o nación, y por lo que en razón de la situación jurídica que tenga, se generan los respectivos derechos y las obligaciones, ¿sí? Por ejemplo, las obligaciones de los padres es alimentar a los hijos, es darles vestido, es un lugar donde vivir. Las obligaciones que nacen entre el matrimonio, entre el esposo y la esposa, pues es el cuidado mutuo, es entre los dos, la crianza de los hijos, apoyarse en los gastos originados por la misma familia, etc. Todos estos, pues obviamente tienen tanto derechos como tienen obligaciones. Ahora, ¿cuáles son las características que se tienen también dentro del Estado civil? O sea, así como hay características dentro de la capacidad de goce y de ejercicio, también existen características del Estado civil. Y primero, pues nuevamente es indivisible. Cada persona cuenta con un Estado civil y uno político. Es intransferible, no se pueden transferir a otro individuo. O sea, no puedo decir, yo ya estoy casada, pero no quiero estar casada y se lo voy a pasar a mi amiga. No, eso no se puede hacer definitivamente. Ni puede ser objeto de ningún convenio o transacción. Es imprescriptible, no se pierden los derechos por el simple transcurso del tiempo, ¿sí? Y es de orden público. Es imposible que el individuo transiga sobre su propio estado civil, pero sí puede reclamar, ¿sale? Bueno, el siguiente atributo de la personalidad, pues es el patrimonio.
El patrimonio, como nosotros, la imagen se lo está plasmando, pues es el conjunto de derechos y obligaciones que tiene un individuo y que es susceptible de valorarse monetariamente, ¿sí? ¿Qué vienen siendo? Las casas, que son los bienes inmuebles, los departamentos, los terrenos, ¿sí? Esos corresponden a los bienes inmuebles, o los bienes muebles, como son los automóviles, una motocicleta, etcétera. Pero también pueden ser parte del matrimonio acciones dentro de una sociedad mercantil, ¿sí? Y entonces a eso es lo que se le llama patrimonio. La palabra patrimonio, como nosotros podemos verlo, viene del latín patris, o padres, ¿sí? Que padres, omnium, que es una carga, y que hace referencia precisamente a los bienes o cargas que se heredan de los padres. En este caso, el patrimonio, cada persona física o incluso las personas morales van poco a poco adquiriendo su propio patrimonio, ¿no? Los bienes que con el paso del tiempo van teniendo, las computadoras, etcétera, es parte del patrimonio de las personas. Y en el momento de que uno pierde la vida, pues son susceptibles de una sucesión testamentaria. Obviamente también el patrimonio se conforma de los activos, ¿sí? Que es los bienes que se tiene, y los pasivos, que son las deudas que se contraen con el paso del tiempo. Y eso es en lo que también nosotros llamamos parte del patrimonio. Ahora, otro de las características, atributos de las personas, pues es el nombre. Nosotros sabemos que todos, desde que el momento que nace, se tiene que llevar al bebé, preferentemente en los primeros 6 meses, así lo tiene acordado el Código Civil de vida de un pequeño. La madre puede presentarse sola, puede presentar con su esposo o pareja, ¿sí? Y aquí es importante el registro del pequeño. Cabe mencionar que cuando no hay un matrimonio, cuando no hay un acta de matrimonio y nada más va la mujer, pues el registro civil no va a aceptar el apellido paterno. Entonces la recomendación siempre es bien importante que si no hay un matrimonio, al bebé se le lleve, obviamente tiene que presentarse al bebé, ¿sí? En las oficinas del registro civil, y las dos partes, tanto la madre como el padre, para que registren al pequeño, en el caso de que no existiera un matrimonio. En caso de que sí hubiera un matrimonio, se presenta el acta de matrimonio, se presenta el certificado de nacimiento que se encuentra que se expidió dentro del hospital, y la mujer puede ir sola con el bebé sin ningún problema, ¿sale? Bueno, ¿en qué consiste el nombre? Consiste en el medio que se usa para denominar a una persona, así como para integrarlo a determinada familia. El nombre como atributo de la personalidad tiene también ciertas características, ¿sí? Primero, no es valorable en dinero, ni es objeto de contratación. O sea, nada de que te voy a vender mi nombre o te contrato mi nombre, no, para nada. No depende de la vida de la persona, pues el patronímico pertenece a una familia y no refiere exclusivamente a la existencia del individuo. Por ello es que sobrevive a la persona, ¿sí? Le otorga identidad al individuo, ¿sí? Determina la línea de familia. Es obligatorio, ya que ninguna persona debe carecer del nombre. Es absoluto y oponible a cada una de las personas, por lo que cada una de ellas tiene el derecho de usarlo libremente. No se puede renunciar, ceder o transmitir. Es importante también mencionar que, pues lamentablemente dentro de nuestra cultura a veces llegan los padres a ponerle nombre a sus hijos, nombres que definitivamente, pues, lo único que pueden generarle al pequeño es que con el paso del tiempo y entra a una escuela, pues le generen bullying, ¿no? Entonces ya las oficinas de registro civil, cuidando ese tipo de detalles, ya han ido
generando una lista de nombres prohibidos o de nombres que no se les puede poner, ¿sí? Porque si ustedes revisan, pues había en el pasado la costumbre, no sé si en algunos lugares todavía se lleva a cabo, de ponerle el nombre al niño del santo que se encuentra en el calendario. Y pues lamentablemente, por ejemplo, el caso del 20 de noviembre, normalmente en un calendario se le pone Rep o ANIREP, aniversario, las abreviaturas de aniversario de la revolución. Pues así le han puesto ANIREP. O nombres como Harry Potter o nombres de artistas, de Messi o de jugadores de fútbol. Entonces, las oficinas de registro civil han tenido que tomar medidas al respecto donde prohíben ese tipo de nombres, sobre todo para no generarle al niño futuros daños. Pero en general, los nombres pues se supone que deben de cumplir con las características que yo aquí les acabo de mencionar. Ahora, otro de los atributos son lo que es de las personas físicas y también de las personas morales es el domicilio. Domicilio se entiende como el lugar en el que se reside habitualmente y con el propósito de permanecer en él. Tenemos distintos tipos de domicilio, ahorita los vamos a ver. Los elementos del domicilio, pues, ¿cuáles son? Pues es la residencia, que es una residencia habitual, donde siempre estás ahí, ¿sí? El dato objetivo susceptible de prueba directa. Ahí te encuentras, ahí vives, ahí duermes, de los 365 días, 360 ahí te encuentras. Sí. Y el domicilio también es el propósito de establecerse en un determinado lugar, ¿sí? La ley en el artículo 29 del Código Civil establece que el domicilio de una persona física es el lugar donde ésta reside, con el propósito de establecerse en él. Y en caso de que no existiera este lugar, el lugar donde tiene su principal asiento de negocios, así se le va a considerar el domicilio. Y a falta de uno u otro, o sea, no hay un lugar donde se habite, o no hay un lugar donde, una oficina donde se te pueda encontrar, o no oficina, sino un lugar donde llevas a cabo tus actividades profesionales o etcétera, pues a falta de uno o de otro, como aquí lo menciona, pues el lugar donde se te halle, ahí, sobre todo para las cuestiones jurídicas, cuestiones de notificación. Ahora, dentro de las clases de domicilio aquí tenemos el domicilio real, que es el voluntario, el mutable y el inviolable. Tenemos los domicilios legales, menores, abandonados, el domicilio conyugal, el de los militares, el domicilio de los funcionarios. ¿Sí? Esos son los domicilios que tenemos. Bueno, la nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad? Pues significa el nacimiento o pueblo. Es otro atributo también de las personas que nos señala o nos caracteriza al individuo como miembro de un Estado. Es decir, es el vínculo que se da entre el individuo o que nace entre el individuo y el Estado. Y también tiene características. Por lo tanto, se refiere a la relación que une a la persona con el Estado y se crea un vínculo desde el momento de su nacimiento, desde su residencia o su parentesco. Existen dos principios aplicables a la nacionalidad, de acuerdo con el nacimiento de las personas o por los lazos sanguíneos que se crean entre las personas. Estos dos principios son el de jus soli y el de jus sanguinis. Ya los vamos a realizar. Sobre todo, estos se dan cuando, una cosa es cuando naces en un lugar determinado, otra cosa es cuando contraes matrimonio con una persona de cierto lugar, ¿sí? El jus soli, pues es el derecho que se crea al nacer en un suelo determinado y puede ser absoluto o restringido. O sea, yo nazco aquí en México, bueno, pues obviamente por el simple hecho de nacer en el territorio mexicano y de acuerdo a las leyes y a la Constitución mexicana, pues estoy considerado como mexicano, mi nacionalidad es mexicana.
¿sí? Pero también existe el jus sanguinis, y este consiste en que es el derecho generado por la sangre. Designa la relación filial regulada por la ley, ¿sí? Mi hijo, yo soy mexicano, pero me tuve que ir a habitar al extranjero y estoy viviendo en Barcelona, pero yo iba embarazada y mi hijo nace allá. Entonces, pues ahí, por el simple hecho de ser hijo de mexicano, como dice aquí, es el derecho generado por la sangre, pues entonces ya tiene el derecho a la nacionalidad mexicana, aun cuando haya nacido en territorio español. Luego entonces, pues de acuerdo a las leyes mexicanas, pues tiene la nacionalidad mexicana. Pero de acuerdo a las de España, por el hecho de haber nacido en España, está considerado como ciudadano español. Entonces, el pequeño, pues puede tener las dos nacionalidades en un momento determinado. Pero bueno, eso ya será, son puntos más específicos a tratar quizás más adelante. Ahora, las personas morales. ¿Cuáles son las personas morales? Bueno, se distingue de las personas físicas a las personas morales, obviamente, porque son las asociaciones, sociedades mercantiles, etcétera, y que se encuentran reguladas por las leyes también, y también tienen un representante legal, el cual, pues obviamente, tiene que cumplir con la normatividad jurídica que se presenta. Ahora, la capacidad de las personas morales se distingue de las físicas en que pues las personas morales no puede existir incapacidad de ejercicio. Pues esta clase de incapacidad solo es inherente a los seres humanos, ¿sí? Como es una persona no puede ser física, no puede perder la capacidad de ejercicio o no puede tener la capacidad de ejercicio porque es menor de edad, ya lo había mencionado, porque está privado de su inteligencia, porque pues tiene algún vicio consuetudinario, o sea, continuo, ¿sí? Entre otros más. Las personas morales no, las personas morales siempre tienen capacidad de ejercicio. Otra de las diferencias que tienen en relación con las personas físicas es que la capacidad de goce de las personas morales se limita a su objeto, naturaleza y fines. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una empresa que se dedica a la producción de refrescos. Y así en mi acta constitutiva fui y me registré con que me iba en mi objeto social, o sea, yo me iba a dedicar a la producción de refrescos, ¿sí? Y que iba a estar compuesta por tantos socios y que el fin más importante es distribuir mi producto en todo el país. Bueno, si yo dije y yo di de alta mi empresa, mi sociedad, mi asociación, de esa manera, con esas características, solamente va a poder ejercer esas características. No va a poder hacer otras cosas. No puede ponerse a hacer hamburguesas y yo en el acta constitutivo dije que iba a hacer refrescos y así se dio de alta en Hacienda, así se dio de alta ante un notario, ¿sí? En el acta constitutiva, así se llevó al registro público de la propiedad, el registro de emprendimiento, o sea, solamente a eso se va a dedicar. No tiene esa universalidad para dedicarse a lo que quiera, ¿sí? Está limitado. Y, como dice aquí, y derechos o reportar obligaciones que no se encuentran relacionadas con su objeto o fines. Ahora bien, también, permítanme, también gozan de un patrimonio, de un nombre o denominación o razón social, de un domicilio y nacional. Ahora bien, ¿cuál es el patrimonio dentro de las personas morales? ¿Sí? Las sociedades civiles y mercantiles requieren, obviamente, para su funcionamiento un patrimonio, el cual se va a constituir principalmente por las aportaciones de los socios. Ese patrimonio, esas aportaciones se les llama capital social, ¿sí? Que puede ser desde también una computadora, automóviles, un inmueble, un edificio, etc. Ese es el patrimonio. El momento en que la persona moral desaparece o concluye el tiempo por el cual fue dado de alta, 15 años, 20 años, etc., el patrimonio tiene que ser distribuido entre los socios, ¿sí? Ahora bien, si los socios, pues existe una deuda
muy fuerte, pues entonces el patrimonio entrará en liquidación y con el monto pues, se pagará a los deudores, ¿no? Continuamos con lo que sería la denominación o razón social. Bueno, este es un medio de identificación que la entidad requiere para entrar en relaciones jurídicas con los demás sujetos. Ese es el nombre, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar? Aquí, a diferencia de las personas físicas, el nombre se puede rentar, se puede prestar, es el caso de las franquicias, que ya nosotros, pues ahorita conocemos que existen de muchas empresas, Starbucks, no sé, franquicias que se van abriendo en la industria automotriz, en la industria alimentaria, etcétera. Sí se pueden, pues no sé, vender, traspasar la denominación o razón social para que haga uso de en otro lado, en otra ubicación, ¿sí? El domicilio, pues obviamente aquí nos menciona el artículo 33 del Código Civil, que las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se haya establecida la administración. A lo mejor la elaboración del producto se encuentra en un estado de la República, en Aguascalientes, pero lo que es todo el corporativo, la parte administrativa de esa empresa se encuentra en la Ciudad de México. Entonces, ahí se va a considerar como el domicilio legal de las personas morales. Y la nacionalidad, pues también se encuentra dentro de las leyes mexicanas, se define como el acuerdo con los detalles de su constitución. Si el acta constitutiva, donde los socios firmaron y establecieron todos los compromisos y los artículos para poder llevar a cabo, ahí se establece la nacionalidad y sobre todo si fue establecida dentro del territorio nacional. Bueno, en conclusión, ¿qué puedo decirles de los atributos? Pues los atributos, nuevamente, pues les puedo mencionar que son aquellas características que cuentan las personas físicas o morales, mediante las cuales se les otorgan tanto derechos como el cumplimiento de obligaciones, y que los hace diferentes a otras personas físicas y a otras personas morales. En pocas palabras, son los datos de identidad de las personas que la hacen única, ¿sí? Que no podemos confundirlas con otras. Yo me llamo María Gabriela Gómez Villarce y yo soy María Gabriela Gómez Villarce, soy una persona física y posiblemente tenga mi oficina en donde lleve a cabo mis actividades empresariales. También será una persona física y una persona moral, ¿sí? Pero son mis características propias, los atributos, y que me hacen que no me confunda con otras personas, tanto físicas como personas morales. Les recomiendo mucho que revisen el material que se encuentra dentro de la plataforma, los videos, la información que se encuentra ahí, porque en caso de que algún tema no quedara claro, pues ahí pueden consultarlo. El material, la bibliografía que nos comparten dentro de la plataforma que está ahí es excelente. No son muy largas las lecturas, 13, 15 hojas a lo mucho en algunos casos he visto. Entonces, brevemente les podemos echar un ojito. Y les recuerdo, este fin de semana tenemos entregas de tarea. Les encargo, por favor, que cumplan. Y en caso de que se les presentara alguna situación, algún problema en la realización de la tarea y para la entrega en la fecha establecida, pues me la hagan saber inmediatamente para yo comentarlo y no se vean perjudicados en su calificación, ¿sí? Si no tienen otra duda, si no tienen alguna pregunta, pues en caso de que sea así, me manden un correo, me manden un mensaje y con mucho gusto pues estaré yo atendiéndolos. Pues los dejo, que pasen una bonita noche y esperaría que el próximo martes pues nos pudiéramos conectar. Las clases son más amenas si interactuamos y platicamos, y se nos presentan dudas, pues seguramente el curso se enriquece,
porque pues es la experiencia de ustedes, la experiencia de su servidora la que nos va a ayudar a que los cursos sean muchísimo mejores. Los dejo, que pasen muy buenas noches y hasta dentro de 8 días. Gracias.